seminario que es organizado por la Facultad de Economía de la UNAM en coordinación con la revista Tantalus, que es una publicación digital especializada en economía sustentable de los recursos naturales. Como es sabido, la explotación pesquera y el cierre de áreas naturales protegidas a cualquier actividad industrial son temas polémicos y suscitan controversias sobre el concepto de sostenibilidad en el mar, ya que mientras la actividad piscícola atiende a factores económicos, el cierre de espacios naturales protegidos se adhiere a una visión conservacionista. En este sentido, el análisis económico puede aportar elementos para la conciliación de ambas acepciones, así como a la gestión sostenible de los recursos pesqueros en zonas limítrofes y aún en aguas profundas. A continuación, luego de esta pequeña disertación, de esta pequeña reflexión que sugiere los temas principales que pueden estar en este seminario, damos la palabra al profesor Benjamín García Páez, editor de la revista Tantalus, que nos dará la bienvenida y hará la exposición de motivos del seminario Economía de la Pesca Sustentable. Doctor. Bien, buenos días. Quisiera, por parte de la revista Tantalus, decir cuáles son los tres motivos fundamentales del seminario que hoy arranca bajo estas circunstancias que esperemos mejoren en el proceso del desarrollo de esta reunión y de los próximos días. Hay un motivo de carácter editorial. Tantalus nace de un proyecto FAPIME de GAFA, ¿no? Para los que estamos en la Universidad Nacional Autónoma de México, sabemos lo que ello significa para quienes y nos visitan en esta ocasión. Es de GAPA, Dirección General de Asuntos del Personal Académico. Podríamos considerarla como la principal dependencia, la principal agencia que tiene la UNAM para promover dos tipos de investigaciones. Una tiene que ver estrictamente con investigación académica, es decir, se presentan proyectos con el propósito de investigar alguna asociación económica, más estrictamente una asociación entre variables económicas, reales, financieras, monetarias. Y la otra vertiente, que es de donde nace Tantalus, es FAPIME. Es también investigación, pero más estrictamente aplicada a la docencia. Es para la innovación de tecnologías educativas de la propia UNAM. Y es también, como en el caso de Tantalus, que se define Revista de Economía de los Recursos Naturales de la Facultad de Economía, también auspicia proyectos que permitan la difusión de prácticas docentes. En este caso, entonces, Tantalus es, como lo dijo acá el maestro Pérez Nieto, se orienta a la difusión de productos de investigación y de prácticas docentes en la UNAM y fuera de la UNAM. Bien, entonces el motivo de este seminario
es porque Tantalus adquirió el compromiso institucional de, por un lado, servir de interfase o de interfaz entre nuestra disciplina, la economía, y otras disciplinas técnicas, sociales, y las denominadas de la vida, donde está precisamente la biología, ¿verdad?, a la cual vamos nosotros a referirnos recurrentemente. Entonces, interfaces de estas disciplinas que han incorporado afortunadamente a sus actividades sustantivas la renovación ambiental y la preservación de recursos naturales. Y por el otro lado, como ya había mencionado, la misión de Tantalus pues es comunicar prácticas docentes y resultados de investigación académica, teórica algunas veces, pero sobre todo hallazgos empíricos que permitan conocer mejor tanto los efectos de la operación del sistema económico, sobre la naturaleza, pero también de cómo las opciones de políticas públicas para la superación efectiva de esas externalidades negativas ineludibles, ¿no? Pero en el caso de la economía, a diferencia de otras disciplinas, todo ello, es decir, velar por que la operación del sistema económico no tenga un marcado efecto negativo sobre la naturaleza, pero a la vez que no se frene el crecimiento económico, ¿sí? Eso evidentemente es, ustedes saben, no es retórica, es un problema muy difícil porque en el proceso del sistema económico o en la operación, como decimos acá, pues puede haber daños colaterales en el aprovechamiento de los recursos que no necesariamente pueden ser restaurados, sino activos, como decimos en economía, activos físicos irrevocablemente liquidados en el proceso. Entonces, les comento pues que recientemente en este motivo editorial y relacionados a la economía, pues está también algo muy obvio, pues relacionar principios económicos abstractos y el mundo concreto, ¿sí? Antes lo hacíamos puramente desde la economía. A lo único que nos llevó pues era al planteamiento de puntos de vista parciales sobre problemáticas que inevitablemente o naturalmente son interdisciplinarias, como es la economía, digamos. Por eso desarrollamos economía ambiental y economía ecológica. Entonces, Tantalus también es una interfase, pero también es un mecanismo hasta donde voy tratando de explicarles para lograr una integración disciplinaria. De hecho, en el equipo de trabajo de Tantalus, ustedes ven algunos jovencitos, ¿verdad?, que eventualmente se van a presentar, ellos mismos pues son de facultades como la de ciencias, ¿verdad?, como de filosofía y letras, como de ciencias políticas, de ingeniería y también de economía. Bien, bajo esta óptica del trabajo interdisciplinario con acento económico, Tantalus pretende insertar sus tareas de difusión de conocimientos e ideas, las implicaciones de la denominada Cuarta Revolución Industrial. A lo mejor los que no estamos en la teoría económica no estamos lo suficientemente informados de lo que representa la Cuarta Revolución Industrial, pero digamos podemos entenderla fácilmente si las contrastamos con otras revoluciones industriales anteriores.
la Revolución Industrial Inglesa, asociada mucho a los motores de combustión interna, una segunda que tiene que ver con la electricidad, y una tercera revolución industrial en la cual estamos, que se caracteriza por la creación o la manufactura de tecnologías computacionales, la fabricación de la misma y la aplicación intensiva de los mismos en la sociedad y en la economía. Entonces, estamos hablando ahora de una cuarta revolución industrial que tiene un planteamiento para el aprovechamiento de los recursos naturales. Pero en la medida en que sus características más distintivas no son precisamente el establecer un compromiso con la naturaleza, con los recursos naturales, es que también, digamos, fue un incentivo para que nuestro proyecto editorial detonara desde el 2016, les comento, hasta la fecha. Entonces, nosotros pretendemos insertar las tareas de difusión de conocimientos e ideas, las implicaciones de esta denominada cuarta revolución industrial ya en marcha, que las anteriores revoluciones industriales todavía en desarrollo en muchas partes, o sea, en México, ¿verdad? Quisiéramos ya estar en el umbral al menos de esta cuarta revolución industrial, y que se caracteriza filosóficamente esta cuarta revolución industrial por la convergencia de los mundos físicos, digital y biológico, ¿no? Y claro, en su filosofía de llegar a aplicarse esta convergencia, dice los impulsores de esta cuarta revolución industrial, nos llevaría a grandes logros en la eficiencia y el uso de los recursos. El segundo motivo de la revista para impulsar este seminario tiene que ver con un asunto de teoría económica en que al menos podríamos puntualizar lo siguiente. En la medida que el agotamiento de recursos naturales frecuentemente se origina por motivos económicos, llamémoslo acumulación de ganancias, acumulación de beneficios de corto plazo, en el promedio de la sociedad en que vivimos en el mundo se tiende a inferir que los economistas somos los últimos en reconocer el problema del agotamiento de los mismos, es decir, de los recursos. Aquí hay un elemento que no voy a desglosar, pero que tiene mucho que ver con que el objetivo o la persecución de la ganancia, digamos que existe, por supuesto, y que es una conducta muy generalizada en la sociedad, es la teoría económica o es lo que los economistas estudiamos. Si me estoy explicando bien, ahí hay un malentendido el asociar a una disciplina académica con, digamos, un plan, un programa operativo o una política económica enfilada hacia la acumulación de capital. No es lo mismo, definitivamente, pero lo vamos a dejar fuera, como dije. Pero aceptando constructivamente esa observación o esa crítica desde otras profesiones, pero también, como decía, de los ciudadanos promedio en el mundo, digo, mientras esto ciertamente parece ser el caso de algunos economistas, de hecho lo inverso está más cercano a la verdad. Es decir, no somos los últimos en reconocer el valor intrínseco como naturaleza, digámoslo, de los recursos. La economía, de hecho, su razón de ser es precisamente
la escasez de los recursos. Es su preocupación de origen y es su premisa analítica más conocida. O sea, no habría razón de ser de los economistas si no partiéramos de esa premisa analítica. Pues si hubiese, ¿no?, suficiencia de recursos naturales en este caso, pero también de bienes elaborados a partir de los recursos naturales, no habría necesidad esencial por la cual existiera esta disciplina. Sin embargo, es la escasez, como dije. De hecho, la economía, les comento, fue la primera en considerar el agotamiento de los recursos de una manera seria. A finales del siglo XVIII, por ejemplo, este señor que todos conocemos, Robert Malthus, en un ensayo que elaboró sobre población, 1789, aproximadamente, ustedes lo asocian a esta alerta muy temprana de que la dinámica demográfica, la tasa de crecimiento poblacional era tan acelerada, tan intensa, que eventualmente las reservas de recursos naturales que teníamos en ese momento inventariadas no servirían para mucho tiempo para sustentar la vida sobre el planeta. ¿Sí? Hay allí, evidentemente, el uso, digamos, de Malthus para pues estigmatizar a todas aquellas disciplinas, a todas aquellas personas que consideráramos que había que hacer un uso moderado de la naturaleza, de sus recursos, por estos, digamos, profecías en ese momento formuladas por Malthus. Todavía hubo por allí en 1973 un denominado Club de Roma, ¿verdad?, que revisita las tesis fundamentales de Robert Malthus y bueno, es la primera llamada a la humanidad de que Malthus en esencia tenía que ser intelectualmente reivindicado porque estaba ya con estadísticas en 1973 versus Malthus, como dije, al final del siglo XVIII, estaba demostrando que algunas reservas técnicas, particularmente de recursos minerales, estaban aceleradamente pues debilitándose. David Ricardo, quizás menos que Malthus, pero también él tiene un libro muy conocido particularmente por los economistas, que con principios de economía política, ¿no?, y tributación, ¿sí? Y ya Ricardo está alertando a la inversa de otro economista que quizás hayamos escuchado menos los que no somos estudiosos de la economía, que es Smith, menos conocido que Smith, pero más visionario que Smith, y está diciendo, momento, tenemos que usar instrumentos no de mercado, por eso lo de gravámenes, por eso lo de impuestos, ¿sí?, para atemperar, para restringir que no haya una explotación desenfrenada de los recursos naturales en el mundo. Y luego mencionaría a alguien de Mill, Stuart Mill, que también en conjunto con todos ellos sugirieron que la escasez de recursos naturales pudieran eventualmente, decían todos ellos, a hacer disminuir la productividad, en este caso que en ese momento era generada solo por la adición de mano de obra, precisamente porque la disponibilidad de materias primas se estaba debilitando. Les comento en este segundo motivo que hay muchos conceptos que la economía ha aportado al análisis vamos a decir, al manejo, ¿no?, de los recursos naturales, a su interrelación con la sociedad,
Simplemente los mencionaría: curva de reclutamiento pesquera, captura y reclutamiento pesquero, la llamada curva de rendimiento sustentable. Mencionaría los enfoques de economía de una pesquería cerrada, la influencia del valor presente en la explotación de los recursos naturales, en este caso de los peces, y se ha contribuido mucho por el lado de la economía en cuanto a cuál es la mejor formas que puede adoptar la intervención gubernamental, sobre todo, digamos, por la maquinización, la sobrecapitalización que ha tenido la pesca en aguas profundas, ¿no? Bien, finalmente, también un motivo, vamos a decir, abraza tanta luz. Yo quisiera aquí mencionar ya dos productos tangibles. De hecho, en línea ustedes pueden consultar muchas tesis de profesionales y de grado que ha habido en el campo de la economía de los recursos naturales. Yo quisiera mencionar dos y uno tangencialmente, ¿no? Ya le había advertido aquí a la maestra, ¿no?, Miriam Morales. Modelo bioeconómico para maximizar ganancias con sostenibilidad ecológica por la explotación del pepino de mar en Baja California. Les decía, esta es una tesis de maestría elaborada por Miriam del Valle Morales, quien eventualmente pues, hará la exposición y vamos a poder, digamos, constatar cuál es la contribución que ella hizo en este campo. Y la segunda y última tesis que quisiera mencionar fue escrita por un maestro también en economía de nombre José de Jesús Castillo Mallorquín. Yo quise hacer mención de su tesis en este campo, en verdad que ya lo mencioné, porque precisamente para invitarlo al evento y precisamente para que nos ayudara a moderar alguna mesa o hacer alguna glosa del evento, pero por lo primero que encuentra en línea, que ustedes saben, ahora tenemos esa ventaja, pues es, digamos, su obituario, es su ceremonia, ¿verdad?, luctuosa por su prematura partida. Incluso como fui parte de su grupo sinodal, ¿verdad?, me traje aquí su tesis. No soy un evangelista, sabía que sin traerla me iban a creer que efectivamente, ¿verdad?, fui su amigo y su sinodal. Y nada más citaría, estamos de alguna forma esperando, ¿verdad?, que el director se incorpore. Diría nada más sus motivos de investigación. Esta tesis fue presentada en 2010, ¿verdad?, la de Miriam del Valle, en este año, Miriam, a principios del 2018. Dice él, de las motivaciones para su tesis, dice: la administración de la pesquería estuvo focalizada en el establecimiento de vedas temporales a la captura y la reglamentación de las artes de pesca, dejando a un lado la medida de regulación del esfuerzo pesquero dirigidas a la consecución de un tamaño de flota camaronera sustentable, económica y ambientalmente. Después de ofrecernos en su tesis la importancia de la pesca industrial de camarón en el Pacífico mexicano, que básicamente lo que él dice, no contribuye mucho al Producto Interno Bruto en este país, pero la pesca
las pesquerías artesanales y de cierta forma la industrial son fundamentales para las políticas de desarrollo regional en el país. Es decir, más que por contabilizar o por evaluar la participación de la pesca en el Producto Interno Bruto, es toda una serie de factores que ahorita se los comento. Diría nada más que en economía ustedes encontrarán los conceptos básicos de los modelos bioeconómicos, la ecuación logística de Berkhoff, que es un modelo básico de rendimiento excedente, el rendimiento máximo sostenible del esfuerzo de pesca, de Arnello y Anderson, también la incorporación de la función de ingresos y de los costos a la función de producción, un modelo bioeconómico básico, y no solo es un marco conceptual, sino que llega a materializarlo para el caso del Pacífico, ¿no? Desde Chiapas hasta la Baja California. En su último apartado tiene mucho de lo que justifica esta reunión. Chucho Castillo dice: las políticas de manejo de la pesquería no trascienden el enfoque ecosistémico, no se sitúan más allá de armonizar el aprovechamiento sostenible del recurso con la economía de la actividad para garantizar el consumo de generaciones futuras y la obtención de ganancias. Por lo que es necesario, dice, pensar la actividad como parte de un sistema humano con un ambiente natural, histórico, ético, económico, legal, político, laboral. Los actores de la pesca, esa es su conclusión, por algo, digamos, fue un economista pesquero y por eso fue un investigador de Conapesca, y fue evidentemente el profesor de la Universidad Autónoma de Sinaloa, muriendo ya cuando era profesor de Economía Ambiental de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Dice: los actores de la pesca industrial de camarón en el Pacífico mexicano necesitan repensar su relación con el recurso, ¿no? O sea, esa situación profesional que nos lleva en algún momento a establecer como una relación, si ustedes gustan, sentimental, emocional, entre, en este caso, los peces y las personas. ¿Cómo deben de relacionarse entre ellos y con las instituciones? Estableciendo sus acuerdos de planeación, apropiación del recurso, cuidado ecosistémico y reparto de la riqueza, con el establecimiento de reglas democráticas. Él estaba imbuido mucho, por cierto, de nuevas tendencias políticas en el país, que implica intervenciones institucionales no centralizadas, sino ampliamente consensadas, soportadas en el conocimiento científico y los saberes de sus pescadores. Por ejemplo, el hacer un ejercicio de gobernabilidad, pasar de un retiro voluntario de barcos, ¿no?, a un retiro consensado y planeado integralmente. Por él me enteré, en realidad, estaba yo más familiarizado con retiros voluntarios, pero de las personas, ¿no?, en su centro de trabajo. Él traía esta filosofía y quizás, digamos, era una filosofía que estaba permeando por allí en las oficinas públicas. Estamos efectivamente, antes que todo agradecemos al doctor Benjamín García Páez su presentación de motivos. Como él decía, estamos esperando al señor director de la Facultad de Economía, pero si seguimos con lo que serían los trabajos de este inicio del seminario, vamos a dar la palabra ahora a la doctora Margarita Ferat Toscano. La doctora Ferat Toscano es ingeniero químico, egresada de la Facultad de Química de la UNAM,
Tiene maestría en Ingeniería Ambiental de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, doctorado en Economía del Posgrado de Economía de nuestra universidad, estudios de especialidad en Administración Estratégica de Negocios en la Universidad de Berkeley, de liderazgo empresarial en el IPADE y de finanzas, y también ha participado en la Secretaría de Trabajo durante 8 años de servicio en el sector público y en la Dirección de Aguas Salinas, y también ha tenido 28 años de servicio en el grupo QO, empresa DEX, de 1986 a 2014, como gerente corporativo de control ambiental, seguridad, higiene y energía. Ella va a darnos una fundamentación académica de este seminario sobre economía de la pesca sustentable. Doctora Ferrat, tiene usted la palabra. Sí, gracias. Es un preámbulo nada más al trabajo tan reconocido de los investigadores que amablemente aceptaron venir a nuestros seminarios. Llamamos una invitación al tema del seminario. El océano es la nueva frontera económica. Tiene la posibilidad de explotar sus enormes recursos, mantiene un gran potencial para estimular la economía, el empleo y la innovación. También es indispensable para abordar muchos desafíos globales como la seguridad alimentaria, cambio climático, generación de energía, gestión de recursos naturales y temas de salud. La economía oceánica, medido solo en términos de la producción y el empleo de industrias establecidas y emergentes, ya es significativo. Cálculos preliminares de la base de datos de la OCDE estimaron de manera conservadora una